Mi nombre es Nicolás Franco, soy artista visual. Estudié en la Universidad de Chile. Fui alumno de Adolfo Kuv el año 93, también de Enrique Matei. Partí después a España el año 94 a estudiar en la Universidad Complutense, donde estuve 3 años, y después continué mi formación de Ateliers, que es un instituto en Ámsterdam, donde tuve la suerte de trabajar bajo la tutela, digamos, de artistas bien importantes, que fueron muy importantes en mi desarrollo, en la concepción de mi trabajo, entre ellos Marlene Dumas, George Herold, Jan Divets. Volví a Chile el año 2002, y ahí, bueno, ahora empecé a trabajar, digamos, profesionalmente. Primero vinculado a medios como la fotografía, sobre todo fotografía e instalación, y a partir del año 2012, más o menos por ahí, retomé lo que había sido mi inicio, digamos, en las artes visuales, que era el trabajo vinculado a la pintura, perdón, a la historia del arte, pero sobre todo al trabajo bidimensional experimental, digamos, que yo vinculo a la pintura, a pesar de que en muchas de mis obras no pinto, digamos, sino que son procesos que podrían estar un poco más vinculados a lo que es la gráfica y el grabado. Estas dos obras están realizadas con una técnica de transferencia de tinta de pigmentos, que es una técnica que yo he ido desarrollando más o menos a partir del año 2012. Consiste en una impresión, bueno, primero hay un escaneo digital de ciertas imágenes de archivo que por diversas razones me llaman la atención. La imagen se imprime en un material plástico especial, y después con una serie de químicos la imagen es extraída del plástico y adherida sobre diversas superficies, en este caso en particular sobre papel de algodón. Junto con ese método hay otro trabajo en aluminio. Son textos en aluminio que están calados o mordidos con ácido muriático. Sería como una especie de aguafuerte. Son matrices de aguafuerte, pero que no se imprimen, sino que se agregan a la obra y funcionan como una especie de esqueleto que la estructura. Permite un cierto recorrido de la obra, porque las imágenes, al ser gris sobre gris, los textos solamente se ven cuando la luz los refleja. Eso serían, a ver si veo algo más, eso sería más o menos el proceso técnico. Esta obra el inicio del trabajo con estos textos que van de margen, que juegan con los márgenes del papel. Empezó en una publicación que hice el 2018, un catálogo monográfico. Fue como una intervención en el libro que permitía separar, digamos, dos líneas de obra que están juntas en la publicación. Y los archivos son libros vinculados al arte africano y al arte de Oceanía, una enciclopedia que tengo en mi poder desde que tengo aproximadamente 12, 11 años, y que he trabajado mucho porque fueron como los primeros, las primeras imágenes digamos, que absorbí a partir de las publicaciones, que es algo importante también en mi trabajo, trabajar a partir de lo que es la página de un libro, que es la manera en que uno, o por lo menos yo en esa época, me encontraba con imágenes y con mundos lejanos. Así que he mantenido siempre una relación con ese tipo de trabajos, sobre todo de pueblos africanos, y arte primitivo se podría denominar, a pesar de que ahora no creo que suene muy bien. Pero bueno, así estaba definido en el libro. Y lo otro son, en particular aquí hay una foto que saqué yo cuando estuve de viaje en África, la foto de la derecha, y las otras son archivos de revistas de cine, un libro en particular que se llama Erotismo y Cine, que también lo he trabajado mucho durante mi trayectoria, y que son fotos de actrices italianas, digamos, de los años 60, 70, que también tuvieron como una relación en lo que fue mi
mi primera juventud, digamos, al verlas a ellas, me quedaron ahí siempre como grabadas. Lo podría plantear, hay como dos intereses en relación al cuerpo en estos trabajos. Uno, las distintas manifestaciones y las distintas maneras de entender el cuerpo humano en distintas culturas y cómo éstas se representan. Está la cultura occidental con la fotografía, pero también están las construcciones de los pueblos que te mencioné anteriormente, esculturas africanas en relación a la maternidad, y me interesaba como contraponer esas dos iconografías tan distantes, formal y temporalmente. Y otro que es digamos, lo que yo entiendo como más importante en el trabajo, que es entender la obra en sí misma como un cuerpo. Esta obra tiene un esqueleto formal que está determinado por los textos, digamos, los textos morados que atraviesan la obra de margen a margen y el esqueleto metálico. Entonces, en este trabajo en particular siempre se rige más o menos, se sigue esa misma composición, y lo que se va alterando y modificando son las imágenes. O sea, podríamos hablar como de esqueleto y carne, más o menos, así lo entiendo. Y también la noción del cuerpo como algo que existe por sí mismo y que no refiere a otra cosa que no sea su propia, digamos, identidad. No sé si se entiende bien, pero son obras que no están intentando dar cuenta de otras realidades o de otros contextos, sino que tratan de constituirse en sí mismas como un significado en sí mismo. Por eso es que hay distintas conexiones y por eso es que la lectura de la obra es ambigua, digamos, no es una declaración. Más o menos así es como lo entiendo yo este trabajo. La palabra y la imagen es algo que siempre me ha interesado mucho y que lo he usado mucho en mi trabajo. Siempre si tú te fijas, casi todas las palabras y los textos que se usan en este trabajo y en otros míos son descripciones de imágenes son descripciones de imágenes o de secuencias o de acontecimientos. No está ese asunto de cómo hacer una declaración en relación a algo o básicamente ese concepto de statement, de declaración, de consejo, del que me he sentido siempre como muy alejado. Son frases que describen una determinada situación que yo vi o que yo leí, y en el fondo son imágenes, pero que están construidas a partir del lenguaje, o sea, se desarrollan en la imaginación de la persona, en la cabeza de la persona.